Bien, hermanos, el Señor les bendiga esta mañana todavía. Damos gracias a Dios por estar aquí. Gracias a Dios que mi esposa pudo estar conmigo esta mañana y poder venir a este lugar. Semana pasada habló el pastor Daniel y me dice, pues siempre no va a estar, no tengo que ir. Y le digo, ¿me vas a cancelar, brother? ¿Qué va a pasar? No, véngase. La verdad, eso no es un gozo estar aquí. Dije a los hermanos allá que iba a estar acá y vamos a estar a la bendición de poder compartir la palabra de Dios. Yo estaba desayunando con un hermano nuevo en la iglesia, bueno, parcialmente nuevo, y luego me dice, fuimos a desayunar y luego me dice, ¿y qué, hermano? Mañana le vamos a seguir. No voy a estar mañana. Sí, ya ves, me dice, ya ves. No, le digo, tienes que aprender que no importa quién esté enfrente enseñándote, bueno, sí importa, ¿verdad? Pero no te impongas a una sola persona. Va a estar el pastor cubriéndonos allá y ya lo conoces. Tienes que aprender que Dios es el que te llama, Dios es el que te da, Dios es el que te provee. Y es una bendición estar con hermanos nuevos. La verdad, hermanos, a mí me encanta andar con hermanos nuevos. Me encanta andar con los jóvenes porque les absorbo. Joven. No, es cierto. No, mi corazón siempre ha estado con jóvenes. Aquí ya no puedo correr ni brincar como antes con ellos, pero me gusta estar allí y me gusta compartirles. Y es una bendición estar aquí, hermanos, con ustedes esta mañana. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de los Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículos del 1 al 7, un pasaje, historia muy conocida de todos nosotros, hemos hablado. Yo creo que el pastor ha hablado y los hermanos aquí que han enseñado más de una vez sobre este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Cuando el pastor estaba anunciando el campamento y la lista pequeña y al último dije yo, me da gusto que nomás nosotros tenemos ese problema en la iglesia. Es una enfermedad común en las iglesias, hermanos. Nosotros tenemos campamento el próximo domingo, empezamos en la tarde y no terminamos hasta el viernes en la mañana y no se apuntan, pero el último día salen niños y muchachos de quién sabe de dónde. Y ahí andamos, pero gracias a Dios que provee. Qué bendición. Yo vengo el viernes en la mañana y como con mi esposa y le digo, y me voy y me le pego a mi papá, ¿verdad? Paso esos 3 días con mi papá, es un gozo para mí. Aunque le digo a mi papá, usted empieza a trabajar el campamento, quiere hacer lo que no hizo en un año, lo quiere hacer en una semana. Así que vamos y si llegas allí, hermano, si te pone a trabajar, te pone a hacer algo allí, ¿verdad? Así que, así es mi papá. Si vamos a platicar, agarra una pala, vente conmigo. Gracias a Dios que el Señor me bendijo con él y me gozo yendo cada fin de campamento. Así que primero Dios, hermanos, vamos a estar allí en el campamento. Le platiqué, me llevaba a mi hijo, al más chico, y yo voy contigo, papá. Ya están en el campamento toda la semana, y luego fuimos a la semana, las 3 días al campamento de la Rumorosa. El sábado, ¿qué tienes, mi hijo? Dice, papá, esta es mucha naturaleza, ya, dijo, hay que regresar a la casa, ya me quiero regresar. Bueno, es por eso que voy solo, hermanos, cuando voy, ¿verdad? Sale uno tan agotado, pero es una bendición, es un gozo, hermanos. Dice la palabra de Dios, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Fíjese bien, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Esta mujer estaba casada con un varón de Dios. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido, dice, el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ya en aquellos tiempos tenían deudas, ¿verdad? Los siervos de Dios. En el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo?
declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a orar esta mañana. Nuestro buen Dios, Padre Santo, entendemos, Señor, que esta mañana y cada día, pero exclusivamente esta mañana, domingo, día de culto, estás con nosotros. Entendemos, Señor, que el culto no es para nosotros, el culto de adoración es para usted. Entendemos, Señor, que necesitamos humillarnos para poder recibir de tu palabra. Y en esta mañana, Señor, entendemos que sin usted nada somos, que hubo un plan bien planeado, una estrategia bien hecha, Señor, para que nosotros estuviéramos aquí esta mañana. Y damos gracias, Señor, porque nos has traído. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón para recibir de tu palabra? En esta hora, Padre Celestial, pido que calme mi corazón, calme mis emociones, mis sentimientos, Padre. Y que sea usted, Señor, el que abre, fluya, Señor, palabra por medio de este siervo inútil, como dijo mi hermana, porque simplemente estamos haciendo aquí lo que debemos. Padre Santo, que usted, Señor, siempre sea glorificado, y que lejos esté de nosotros robarnos la gloria que usted se merece. Padre, podemos ir a un viaje misionero, mi Dios, porque usted proveyó. Pudimos, Señor, estar aquí este día porque usted proveyó. Podemos ir al campamento porque usted provee. Tenemos una iglesia, un local, un pastor, Señor, miembros, porque usted lo ha proveído todo. Estamos aquí hoy, Señor, porque usted hizo posible que estuviéramos aquí. Hay una parte que nos toca, Padre. Señor, cambia nuestra actitud en esta mañana, que podamos recibir de tu palabra. Quiebra el corazón, quita las barreras, quita la mentalidad del Señor de crítica, Señor, de cualquier cosa que nos esté desviando la atención en esta hora. Permítanos darnos, Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial, estos 30, 40 minutos de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como todos hemos ya estudiado esta lectura, voy a hablar un poquito, a resumir acerca de esta historia. Pues nos habla de una viuda, y al morir su esposo, un varón de Dios, le deja con una gran deuda. Sin entradas de dinero y muy pocas posesiones, su vida, pues, podemos ver una vida de estrés, una vida preocupada. Podemos ver aquí una viuda que se encuentra en gran necesidad. Le amenazan de quitarle a sus hijos y de hacerlos esclavos porque no tiene con qué pagar. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta tragedia? Es la pregunta en este día que yo quisiera compartir con usted. Quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas acerca de estos pasajes que, al estarlos estudiando, hermanos, han sido de bendición para mí. Yo los he compartido con mis hermanos en la iglesia. Y, hermanos, en esta hora, ¿cree usted? Escúcheme bien, y antes de contestarme, no me conteste, piense. ¿Habrá bendición en una tragedia? Piense. ¿Habrá bendición en una tragedia? Porque aquí a la mujer le van a quitar los hijos. Yo pienso que esa es una tragedia. Déjeme compartir esta mañana algunos puntos, algunas cositas que yo puedo aprender de este pasaje. Y la número uno es, mis hermanos, yo puedo aprender que la tragedia, hermanos, es inevitable, que va a pasar, que nadie está exento, pero no es
el fin, no es el final. Hermanos, nosotros nos gustan versículos en la Biblia que se oyen muy bien. Nos gusta Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Nos gusta recitarlos, pero no nos gusta que nos pasen en nuestra vida. Nos gusta el versículo en Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a la hora de la práctica está un poquito difícil, es difícil decir, como Pablo se encontraba en la cárcel, cuando escribió la carta a los filipenses, y decir, regocijados, regocijados siempre en el Señor. Lo digo otra vez, regocijados siempre en el Señor. No lo vemos así. Hermanos, nadie está exento de que sufra situaciones difíciles en su vida. Nadie está exento, hermanos. Nadie. Vamos a pasar por tiempos difíciles. Vamos a pasar por situaciones en las cuales ni nos podríamos imaginar antes. La Biblia nos habla como un Job, que ni por aquí pasaba en su mente de que iban a morir sus hijos en un día, iba a quedarse de inmensamente rico, quedarse cero, sin nada. Sin nada. Hermanos, las tragedias le pasan a personas pobres, ricas. No hay, hermanos, respeto sobre la situación económica de alguien. A todos nos pasa, hermanos. A todos les pasa. Le pasa a pecadores, les pasa a justos, les pasa a cristianos, le pasa a todos. Créanmelo. La Biblia nos dice esto. La Biblia nos enseña que el cristiano, mis hermanos, las situaciones difíciles en la vida deben de ser comunes. Deben de ser comunes. Hermanos, déjenme contarle una historia acerca de un niño que perdió su brazo izquierdo en un accidente de automovilístico. Después de algunos meses de terapia, los padres trataban de animarlo y trataron de convencerlo diciéndole, agarra un deporte, haz un deporte, trata de quitar tu mente de tu cuerpo, y mientras se impone a agarrar estabilidad, a imponerse a no tener mano, agarra un deporte, ubícate en hacer algo. Recuerdo uno de mis primos andaba cortando el zacate con sandalias, chanclas, y al dar hacia atrás se cae, ¿verdad? Y la máquina le voló su dedo del pie. Y me decía, tengo que ir a terapia. ¿Pero por qué tienes que ir a terapia? Pues si ya no tienes nada, estás bien. Dice, es que mi cuerpo tiene que aprender otra vez a tomar el balance. Digo, si nomás te falta un dedo. Pero fue afectado todo el cuerpo. Y es interesante cómo este niño tenía que ir a hacer estas terapias para imponerse a que le faltaba su mano izquierda. El muchacho decidió y dijo, ¿sabes qué? Ok, me voy a ir por el judo, voy a irme por el judo. Y se va con su sensei, con su sifu, su maestro, le dice, yo necesito aprender, voy a aceptar el reto, voy a tomar esta clase, enséñame. Y le empieza unos movimientos y el joven empieza, y el muchachito empieza a crecer, y lo animan y entra a los torneos y empieza a ganar él. Y para él era increíble que podía ganar porque le faltaba una mano, la mano izquierda. Y sigue así, entonces ya un poquito así de vanidoso le dice, sensei, pues enséñame otro movimiento, yo quiero aprender más. Y le dice su maestro, ¿sabes qué? Tú síguele, tú síguele, estás bien, tú sigue, ahí quédate, nomás sigue practicando. El joven llegó y siguió al punto de llegar a los campeonatos y llegó a ser campeón. Llegó un punto en su vida en que en su momento regresa con su maestro y le dice, no puedo entender cómo faltándome una mano izquierda tú sí me sigues enseñando lo mismo. Y él le dice la única manera de poder vencer o la contra de este movimiento que te he enseñado es agarrarte, doblegarte, tomándote de la mano izquierda. ¿Sí le agarró? Le falta la mano izquierda. Nadie le podía ganar porque no le podían dar la contra porque le faltaba la mano izquierda y la agarró. Es una tragedia a veces
Es buena. No es buena, pero tenemos que sacarle beneficio. No podían vencer al joven porque le faltaba la mano izquierda, y la contra de lo que la lucha que él hacía era doblarle la mano izquierda, y no la tenía. A veces nos quejamos de lo que no tenemos, hermanos. Y vas a San Quintín y vienes, ¿qué? Yo soy rico a comparación. ¿Me entiende? Soy rico. A veces la situación de otra persona viene a ser una bendición y viene a encararte con la situación que tú estás viviendo. Y nosotros no lo queremos ver así. Creemos que todo se acaba. Todo se acaba. Y no es cierto, hermanos. Se acaba cuando el Señor nos lleva de aquí. Ya se acabó. ¿Me entiende? Se acabó. No hay más. Mi esposa atendía pacientes en su casa. Y recuerdo que me platicaba de una persona en especial, un varón que estaba en silla de ruedas. Y cuando lo fue a visitar el tratamiento en su casa y tratarlo, encontraba muchos versículos de la Biblia en la pared. Y mi esposa le empezó a preguntar, que era cristiano. Y tratando de ver, pues estás en silla de ruedas. ¿Qué pasó? Tú viniste a consuelo. Y el hombre empezó a llorar. Y le dice, si yo no hubiera sido por la silla de ruedas, yo no hubiera conocido a Cristo. Si no hubiera sido por mi accidente, yo no hubiera conocido a Cristo. Y a veces creemos que una tragedia se acabó todo. Cuando andábamos empezando los centros de rehabilitación aquí en Mexicali, cuando estaba de pastor en Tamaulipas, conocimos a un jovencito que le hablaron de Cristo y siempre se negaba y se burlaba, se volteó, se quebró la espalda. Vive en el ejido Chihuahua. Y estábamos compartiendo con él y él dice, yo me burlaba. Y ahora dice, no me burlo, ahora me junto con los que yo me burlaba. Si no hubiera sido por este accidente, yo no hubiera aceptado a Jesucristo. Sé que un día voy a correr en la gloria. ¿No dijo el Señor que vale más que mejor perder, entrar al reino de los cielos, que hermano, que te falta, porque allá vas a estar completo? Yo sé que dice, hermano, está fácil lo que dice, está sencillo. Decía un hermano de la iglesia, le operaron del corazón, hicieron una operación abierta, ¿cómo se llama? De corazón abierto, y fueron a visitarlo, y lo fueron a visitar unos diáconos de la iglesia y lo miraba, y el pobre hermano tenía mangueras más que un carro de esos, ¿verdad? De los nuevos de ahora, que todos tienen mangueras por todos lados, y le decía, hermano, no te sientas mal, le decía el diácono al hermano, ¿verdad? Pues el hermano no puede decir nada, el hermano estaba entubado, no te sientas mal, hermano. Mira, lo peor que te puede pasar, que no es peor, porque si te mueres, pues vas ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Y el hermano no podía decir nada, nomás le decía, en la cama le decía, vamos cambiando, le decía, tú aquí, yo estoy acá, vamos cambiando. Hermano, no se acaba todo en una tragedia. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Hermanos, Él es soberano de todo. Esta mujer se encuentra con un problema y ¿qué es lo que hace? Busca al varón de Dios. ¿Qué es lo que haces cuando hay una tragedia está en tu vida? ¿Qué es lo que haces? Pues busco a mi mamá, busco a mi papá. Buscar a Dios. Es el mejor mensaje, hermanos. Es la mejor cosa que hacer. Es lo que tenemos que buscar, hermanos. Dios, hermanos, permite que pasen las cosas con un plan, con un propósito, con una idea ya establecida. No se equivoca en lo que ya estableció, en el plan para nosotros. Hermanos, la Biblia nos habla bien claro. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué, hermanos? Pero fiel es ¿quién? Dios. Fiel es Dios. Hermanos, Dios no nos pone una carga que nosotros no podemos llevar. Así que, hermanos, va a haber tragedias en nuestra vida. Va a haber dificultades en nuestra vida. Va a haber luchas en nuestra vida, pero no se acaba todo. No es el fin. No es el fin. Hermano, la segunda cosa que yo quiero compartir con ustedes, que yo puedo aprender, hermano, sobre este pasaje, es que Dios permite la tragedia, las dificultades, para darte la oportunidad de que le glorifiques.
de que le glorifiques. Leímos el Salmo 50, versículo, hermano, vaya conmigo, el Salmo 50, versículo 15. Dice la palabra de Dios: 50:15. Ya leímos al principio todo lo que dice el Señor, pero dice el versículo 15: e invócame en el día de la angustia, dice, te libraré. ¿Y tú qué dices, hermano? ¿Qué? Me honrarás, me honrarás, me honrarás. Hermanos, debemos de entender que uno puede intentar como ser humano todas las cosas, todo lo que se le viene a la mente, todo lo que la lógica te marque cuando estás en dificultades y problemas. Pero hermanos, debes de entender también que va a llegar el momento, hermanos, que tienes que ver que eres limitado, tienes límites. ¿Me entiende? Tenemos límites. No tenemos las respuestas a todo, no tenemos, hermanos, la solución a todo. No lo tenemos. Pero lo que sí tenemos, hermanos, cuando viene la lucha y no podemos entender cómo es que pasan las cosas, es que viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, que habla Filipenses, llena nuestros corazones. Eso lo tenemos, hermanos. Hermanos, Dios es tan bueno con nosotros que simplemente nos espera hasta que caigamos en rodillas y decimos: Señor, yo no puedo, ya no puedo. Y le voy a decir una cosa, hermano. Yo he caído muchas veces de rodillas diciéndole al Señor: ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Hermanos, cuando intentamos nosotros por todos los medios y nos apoyamos en todo y vemos que las cosas no están pasando como nosotros queremos, hermanos, ¿qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? ¿Quién dice eso? Señor Jesucristo, yo os haré descansar. Hermanos, este es el caso de la viuda, mi hermano, mi hermana. La viuda fue a buscar dirección del ministro, al hombre de Dios. Hermanos, cuando pasan cosas en nuestra vida, hermanos, es una oportunidad de bendición. Hermanos, no sé si a usted se le ha olvidado, pero quiero recordarle que si a usted le dijeron que por el hecho de haber recibido a Cristo y ser salvo, sus problemas se iban a desvanecer, le echaron mentiras. No es cierto. La Biblia me dice a mí que en el momento que yo recibí a Cristo, le di la espalda al enemigo, hermanos, el diablo, y que él me odia a muerte ahora, que quiere destruir mi vida, quiere destruir mi hogar, quiere hacerle daño a mis hijos. Pero que tengo un Dios bien grande y que tengo que confiar en Él, y que Él va a hacer la obra, los va a proteger, y que Él, pase lo que pase, hermanos, Él va a estar en control. Tengo que confiar en Dios. Es la prueba que tengo. Cuando al final veo que Dios proveyó, digo: bendito sea Dios que nos dio. Y Dios es glorificado. Dios es glorificado, mis hermanos. El libro de Santiago dice que nos gocemos cuando nos encontremos, ¿en qué, hermano? ¿Usted se goza cuando está en pruebas? La verdad. ¿Ah? Una hermana perdió a su hijo, se falleció una vez, y estábamos ahí en el ejido, y su suegra, que no era cristiana, le decía: no debes de llorar porque tú eres cristiana. Y a veces, mis hermanos, oímos personas, con todo respeto, si no tienes a Cristo como tu Salvador, oímos a personas que usan su lógica humana, pero no usan la dirección de Dios. Y lo que pasa, mis hermanos, que a veces nosotros estamos allí queriendo nosotros seguir la lógica humana, cuando Dios ha establecido, mis hermanos, que es Él el que nos hace descansar. Él es el que nos hace, aviva nuestro corazón. Él es el que trae paz a nuestro corazón. Tenemos que, hermanos, Dios nos pone las circunstancias para que nos agarremos más de Él. La tercera cosa, mis hermanos, es que yo puedo aprender sobre este pasaje, hermano. Escúcheme bien, que lo poco es mucho si es para Dios.
Vemos a la mujer aquí, a la viuda, en el capítulo 4, le está preguntando, ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes en casa? Y la mujer dice, pues solamente tengo una vasija, ¿con qué? Con aceite, ¿verdad? Es todo lo que tiene. Hermanos, ¿para qué sirve el aceite? ¿Para qué podía servir el aceite en ese tiempo? Me puse a estudiar un poquito y la común es para cocinar. En aquel tiempo se usaba para ungir, que representaba el Espíritu Santo. Créanmelo o no, pero en aquellos tiempos se usaba, hermanitas, como cosmético natural. No sé, pero así lo usaban. Yo creo la crema de hoy, ¿verdad? Las 3 caritas de hoy era la crema de antes. No sé. Pero lo usaban como cosmético natural. Muchos lo usaban como medicina. Como medicina. Otros lo usaban como ofrenda para el templo. Y muchos lo usaban como combustible para la luz, ¿verdad? Para las cachimbas, ¿verdad? Uno ahí salía, prendía uno y se lo usaba. Para eso, pero se pone uno a pensar, era todo lo que tenía, hermanos, todo lo que tenía. Imagínense, si yo agarro un balón de fútbol, ¿qué vale un balón de fútbol en mis pies? ¿Qué puede valer? ¿Qué será? Me costaría en la tienda de deportes, ¿qué será? ¿Cuánto cuesta un balón de fútbol ahorita? Sí, ¿verdad? 30, 90 pesos. Ahora yo te pregunto, ¿qué vale un balón de fútbol en los pies de Messi? ¿Ah? Millones de dólares, hermanos. ¿Qué vale un balón de básquetbol en mis manos? Pues nada. ¿Qué será? Tengo tanto que no juego, unos 100 pesos por decir. Imagínate los que acaban de ganar el básquetbol ahí en el campeonato, en las manos de Duncan. ¿Te imaginas? Millones de dólares, mis hermanos. Y si, hermano, ¿qué quiere decir con eso? Mire, mi hermano, te quiero decir que si tú le das tu habilidad a Dios, Él hace cosas grandes. Cosas grandes. El problema con nosotros, tenemos una falsa humildad, hermanos. Yo no sé nada, hermano, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo nada. No sé tocar la guitarra, no sé cantar, tengo artritis, tengo de todo, no puedo hacer nada. Puede orar, hermano, puede orar, al menos puede orar. Se me olvidan hasta los nombres. A veces nos cerramos tanto, mi hermano, y se nos olvida de que por eso Dios nos tiene aquí, porque hay algo en ti y hay algo en mí que Dios quiere usar. Que Dios quiere usar. Cuando yo me pongo a ver, hermanos, a este hombre, Caleb, y el hombre que quería su montaña, el hombre que quería tener vista panorámica, y le dijo, José, ¿sabes qué? Llegamos aquí, yo quiero ese monte, pues allá están los descendientes de los gigantes, y tú ya no tienes 15 años, compita, porque somos los únicos que pasamos ya 40, tenemos arriba de 80. No le hace, yo quiero ese. Pues ándale pues, es tuyo. ¿Y qué va, hermano? Va y pelea y lo obtiene. Dice, hermanos, que Ana, hermanos, si se pueden estudiar la historia de Ana, hermano, la mujer, la ancianita que iba al templo, hermanos, más o menos estudiando yo esa parte, hermano, esa mujer quedó viuda bien joven, jovencita, no tuvo hijos, y todo ese trayecto, dice la Biblia, que iba todos los días y servía en el templo. ¿Ha ido la historia? Estuvo allí hasta que Cristo, hermanos, nació, sirviendo en el templo. Hermanos, lo poco es mucho si es para Dios. El versículo 2 dice, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Hermanos, Dios te ha dado una habilidad. Y Él, hermanos, la quiere hacer grande, pero tú te la tienes que dar. Tú se la tienes que dar. Hermanos, tú se la tienes que dar. Tenía un jovencito en Palaco que le enseñamos a tocar guitarra. Y me decía, hermano, pues yo ya ve que yo canto por un lado y la guitarra se va por otro. Pues algo está mal, le digo allí.
Y lo poníamos a dirigir. Yo le decía, yo empiezo, hermano, tú toca. Y ahora dirige allá al pastor Andrés la música. Los hermanos, tú le das tu habilidad a Dios y Dios la hace grande. Grande, hermano. Dios la hace grande y eso nos olvida a nosotros. Ahí nos andamos haciendo menos. Y se nos olvida que nuestro Padre es el Rey. Se nos olvida que son hijas de un rey. Se nos olvida que el trabajo que hacemos es para Dios, no para el hermano. Una vez estábamos construyendo en la casa en el Tamaulipas y lo cité a las 7 de la mañana. Vinieron los ingenieros, los hermanos que saben más, llegaron a las 9 de la mañana. Y uno me empezó a decir, hermano, la ventana está chueca. Y otro me empezó a decir, pues la pared está... Miren, hermano, o se callan y me ayudan o se me van. Porque nosotros lo estamos haciendo para Dios. Y ahí está, hermanos. Ahí está el cuartito. Cuando hicimos la iglesia en el Tamaulipas, llegó un hermano y dice, hermano, ¿dónde están los planos? Y le digo yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues sí, ¿por dónde vamos a tirar las líneas y todo? Pues mire, hermano, ¿ves esa zanja? Le dije, sí, pues por allí va creo el cimiento y por acá va el este. Así nos quedó una pared, hermano. ¿No? Yo he ido a la iglesia del Tamaulipas, así está una pared. No se preocupe, ya pasó la prueba, ¿verdad? En 2010 tuvimos un terremoto de 7.2 y no se cayó. ¿Por qué, hermanos? Dios hace grande con lo que tú le das de corazón. Lo que tú le das a Dios lo va a hacer grande. Imagínate, no somos un Messi ni nada, pero los niños que se gozaron en el viaje misionero con ustedes fueron, hermanos. Eso no se los va a quitar nadie. Hermanos, si tú le das a Dios tu disponibilidad, hermanos, Él puede hacer cosas grandes contigo, hermanos, para ti y a través de ti. Él va a hacer cosas grandes, hermanos. Este micrófono, hermanos, no nos haría el funcionamiento, hermanos, si no le metiéramos una batería. Si alguien no estuviera al cuidado de él. Si alguien nos prendiera el botoncito aquí, on and off. Esto no tiene vida por sí mismo. Y nosotros tenemos que llegar al punto, como instrumento de Dios, mis hermanos, a que nosotros no tenemos vida por sí mismos. No tenemos vida por nosotros mismos. Y eso es lo que funciona. La Biblia dice claramente, si como agricultores como yo, la Biblia dice, el Señor Jesucristo usó el ejemplo, si la semilla no cae en tierra y no muere, entonces, hasta entonces cuando puede llevar fruto. Por sí misma, no puede hacer nada. La semilla tiene que caer en tierra. Hermano, la tierra tiene que estar quebrada, la tierra tiene que tener cierta humedad, tiene que tener cierta temperatura. Y luego reventar la semilla. Y para que la semilla pueda reventar y dar fruto, hermano, tiene que morir. Tiene que morir. Y nosotros, mis hermanos, nos falta disponibilidad para hacer cosas por Dios. ¿Por qué? ¿Porque nos sentimos menos? ¿Qué nos está pasando, hermanos? La viuda solamente tenía una ollita con poquito aceite. Con poquito aceite. Hermanos, las viudas vírgenes en la parábola del Señor, hermanos, les reclamaron, mis hermanos, porque se les había acabado el aceite. ¿Se acuerdan? Se les había acabado el aceite. Y a veces pienso yo que no funcionamos en nuestra vida cristiana porque nuestra relación con Dios, hermanos, nuestro estado espiritual está bien bajo. Hermanos, tenemos que mirar eso. Somos instrumentos. Todo lo que obtenemos aquí, hermanos, no tienen vida. Hasta que alguien no se sienta y le pega allí, cuando él no se sienta, se pone a moverle, es cuando se oye un sonido. Hermanos, Dios, hermanos, quizás nosotros no somos grandes para el mundo, mis hermanos, pero para Dios somos no lo vemos así, somos lo más preciado, nos tiene aquí, nos quiere usar. Y sí tiene una habilidad. Sí, tiene un don que Dios le ha dado. Su trabajo es encontrarlo. Su trabajo es entrarle, escarbarle, moverle, entrarle. Hermanos, si yo miro mi tragedia como una oportunidad, hermanos, ¿quién cree que va a ser glorificado? Dios. Dios, Pablo lo dijo bien claro, porque cuando soy débil, ¿qué, hermanos? Soy fuerte.
Porque el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En las debilidades. En las debilidades. En las debilidades. Antes de que existieran los maestros de la escuela pública, mis hermanos, ¿cuál es el sistema? ¿Hay maestros aquí de la escuela? ¿No? ¿Sí? ¿Sí hay maestros de la... ¿No? Bueno, ¿fue estudiante? ¿Fue a la escuela? ¿Sí? ¿Por qué le hacen pruebas? ¿Para qué? Para evaluar el conocimiento. Si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué Dios me tiene que evaluar con pruebas, hermanos? Porque Dios quiere que tú te convenzas de que tú puedes hacer grandes cosas por Dios. Yo me pregunto siempre, Abraham, ¿por qué Abraham? Si Dios sabía que iba a sacrificar a su hijo, ¿por qué le llegó el punto de levantar el cuchillo y llegar al punto de querer cortarle el cuello? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros tenemos problemas serios, hermanos, de complejos en nuestra vida. Y Dios te va a llevar al punto para convencerte de que tú puedes hacer grandes cosas por Dios. Que sí, te va a costar, como a Pablo, quizás encerrones, sí, como a Pablo, latigadas, que no todo el tiempo vas a recibir bendición cuando vas a ver misioneros, como dijo el hermano Sergio, te van a rechazar a veces. Y como un día vas a tener que salir corriendo de un íbamos con un primo y llegamos a un lugar donde un expendio ahí, una cantinita, y me dice, ¿entras tú, entro yo? Y yo bien valiente, le dije, pues yo entro, pues ¿qué? Y me metí y tuve que salir corriendo. Me sacaron. Por llevar literatura y querer compartir de la palabra. Yo a veces veo a los jóvenes allá que quieren tener emociones fuertes y que métete aquí al evangelio, vete a ser misionero y vas a saber. Vas a ver tus emociones fuertes, vas a saber qué es correr, vas a saber qué tener que orar, vas a saber qué es comer y qué no comer. Hermanos, Dios puede hacer cosas grandes con lo poquito que tú le des. Pero tienes que tener, mis hermanos, entender que Dios te ha dado un don, tienes que tener esa disponibilidad, mis hermanos, y tienes que ver cada oportunidad, cada tragedia, cada situación en tu vida como una oportunidad para glorificar a Dios, aún en la enfermedad. Hay muchos pasajes en la Biblia que podemos mirarlos. Cuando le llegan los discípulos y le dicen a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que éste esté ahí ciego. No fue ni uno, el otro, es para que el poder de Dios se manifieste, para que Dios sea glorificado. Otra cosa que yo puedo aprender, hermanos, en este pasaje, hermanos, es que, hermanos, se requiere de vasijas vacías para que venga la verdadera bendición. ¿Qué queremos decir con eso, mis hermanos? Aún estando, hermanos, vacías, hermanos, aún se necesita para que Dios las pueda llenar. Muchos de nosotros tenemos cubetas, tenemos ollas en las cuales las usamos, y si las queremos, hermanos, llenar de otra cosa, tenemos que limpiarlas, tenemos que vaciarlas. Y me estoy refiriendo, mis hermanos, a que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a orar a Dios, cuando nosotros vamos a pedirle consejo a Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Vaciarnos de nosotros mismos. Y a veces me río cuando comentamos mi esposa y yo de mi hijo y de las cosas que están pasando en la vida de mi hijo. Quiero anunciar que vamos a ser abuelos en primero Dios en febrero, pero nos da risa a veces porque te casas, piensa que sabes todo y quieres hacerle de este modo, quieres hacerlo de otro, y mi esposa es enfermera, nos vamos a platicar y lo que quiere hacer la nuera y todo el asunto. No voy a entrar en detalles porque y nos ponemos a reír un poquito, mis hermanos, porque a veces no tenemos experiencia en las cosas, pero queremos hacer. No consultamos a Dios. Y para que Dios pueda bendecir, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, del yo creo, yo pienso, yo la veo. A mí me enseñaron mis padres así. Fulano, mangano lo ha hecho así y mira lo que tiene. Dios, mi hermano, y no te ves, pero eres tan único en los ojos de Dios y que Dios tiene un plan tan tremendo contigo que nosotros estamos tan acostumbrados, estamos nosotros con los ojos
puestos en la otra persona que tenemos al lado, cuando se nos olvida a nosotros que cada plan es individual, cada propósito en la vida, hermanos, de cada uno de nosotros es individual. Dios va a aplicarlo diferente contigo que diferente conmigo. Así que nosotros cada vez que vamos a la palabra de Dios, cada vez que venimos al culto, cada vez que hay una circunstancia difícil en nuestra vida, ¿sabes qué? Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, tenemos que sacar el orgullo, tenemos que sacar la vanidad, tenemos que sacar nosotros el pensamiento de que lo voy a hacer de este modo. No funciona, así no es, no va a pasar, hermano. Tenemos que, gracias, hermano, tenemos que sacar esos detalles en nuestra vida para que Dios pueda llenarnos. Tenemos que sacar afuera la amargura, el celo, la ira, la filosofía humana, la filosofía de este mundo. Hermanos, había un diácono en la iglesia que recuerdo yo que teníamos las juntas y me decía, hermano, en la empresa donde yo trabajo lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así. En varias juntas llego y le digo, hermano, aquí no hacemos parte de aviones en la iglesia, así que no siento, no, esto no funciona en la iglesia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, cuando la iglesia empezaba, vamos a ver cómo le hacía la primera iglesia. ¿Me entiende? No, la iglesia, su vida espiritual, usted no se mueve con lógica humana o como usted cree que piensa. Y para que Dios pueda bendecir su vida, usted tiene que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entiende? Si usted quiere que su vida como pareja funcione y haya bendición, hermano, usted tiene que vaciarse de sí mismo y tiene que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. O se va a encontrar un día como el Señor le dijo a Pablo, dura cosa atar cosas contra el aguijón. Nosotros tenemos que, cuando venimos a Dios, tenemos que decir como Él dijo, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? La vida, hermanos, del cristiano funciona simplemente, hermanos, con este libro. Este libro. Solamente. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Hebreos capítulo 12, hermano, versículo 1, déjeme leérselo. Y no hemos leído Biblia, hermano, ya vamos a acabar y ahorita al final vamos a cerrar con mucha palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan gran suma de testigos, despojémonos de todo peso, hermano. Nos está hablando del capítulo 11, los hombres, los héroes de la fe. ¿De qué son testigos, hermanos, estos hombres? ¿De qué son testigos los héroes de la fe? ¿De qué son testigos de todo el Hebreos capítulo 11? ¿De qué son testigos? De que funciona obedecer a Dios, hermanos. Funciona. Que la clave está en ser obedientes a la palabra de Dios. Que vale la pena, hermanos, nosotros aplicar lo que dice la palabra de Dios. Que vale la pena, hermanos, invertirle a la palabra de Dios en nuestras vidas. Se requiere, hermanos, que nosotros vengamos a Dios vacíos, hermanos. Cuando cantamos las alabanzas y sentimos el gozo, no estoy hablando de que tu corazón no se llene de gozo, estoy hablando de que tu corazón se llene del conocimiento de la palabra de Dios, que cuando vengan los tiempos difíciles, no solamente cantes, sino sepas qué hacer, sepas a quién acudir y sepas qué consejo tomar. De eso yo estoy hablando. Hermanos, este pasaje me enseña a mí, hermano, otra cosa que puedo aprender, una fórmula para la bendición. ¿Quieres ser bendecido? Todos, obviamente, hermano, todos queremos ser bendecidos. ¿Qué clase de pregunta está diciendo usted? Bueno, yo veo una clave aquí, una fórmula. Fe activa más obediencia igual a bendición. La matemática aquí.
Hebreos 11. Hebreos 11 nos habla de la fe. Fe, hermanos, no es de que usted antes de venir diga, por fe la iglesia se va a llenar. No, ese es un buen deseo, pero no es fe. ¿Ok? Por fe vamos nosotros a dar para que los hermanos vayan al viaje misionero. Esa es una buena intención, hermano. Usted le va a decir al hermano, me comprometo, por cada mes voy a dar 10, no me voy a tomar la soda y aquí se lo voy a dar. Hermano, no es fe tener buenos deseos. Amén. Qué bueno por sus buenos deseos. Sí, pero son más buenas las acciones. Porque tristemente Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero siguen ahí. No van a ir a la gloria. Están condenados. Hermanos, fe. El libro de 2 Reyes capítulo 4 versículo 3 está diciendo, le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y luego termina, no que. O sea, ¿qué le está diciendo, hermano? ¿Qué está diciendo, hermano? Trae muchas, trae lo que puedas conseguir, ve y consíguelo. Hermanos, la cantidad de la bendición, hermanos, está, hermanos. La cantidad de bendición que recibes depende de cada uno de nosotros. ¿Vamos a trabajar poquito o vamos a sudar? Vamos a trabajar duro. ¿Ah? Vamos a trabajar horas extras. Vamos a invertirle a la obra. Hermano, si tú vas con los 4 hijos que tengo yo y si les preguntas, ¿qué es el consejo que han recibido de su papá? Te van a decir, invierte en la obra, envuélvete en la obra, invierte en la obra, invierte en las cosas de Dios. Dios no falla, Dios te multiplica lo que tú haces. Dios, su promesa es que no te va a faltar nada. No tengas miedo, métete a la obra de Dios. Métete a la obra de Dios. Que no te dé vergüenza que te digan que eres fanático porque estás aquí todo el tiempo en la iglesia. Un día mi hijo el menor me dijo, papá, si tú pudieras vivir en la iglesia y vivieras en la iglesia, claro que sí. Claro que sí, porque un día así le dijo mi papá cuando estaba chico, no quería estar allí. Como los niños, ¿no? No quería estar ahí y ahora no me pueden sacar de ahí. Como los niños, ¿verdad? No quiero ir. Y ahora tú ya que estás allá, vámonos, no, ahora no me quiero ir, es muy poquito el tiempo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque tengo una gran nube de testigos que me comprueban de que tengo un Dios no solamente bueno, no solamente que en las luchas, en las pruebas está conmigo. No lo he oído de oídas, como dijo Job. Dice, yo sé, hermano, de lo que te estoy hablando, porque lo he pasado en mi vida. Yo he visto la mano de Dios moverse y he entendido que me ha costado obedecer a Dios. Me ha costado, hermanos, tener que saber, morderme la lengua y tener que esperar en Dios. Aceptar lo que dice, guarda silencio y aprende que yo soy Dios. En los originales la palabra guardar silencio no te está diciendo, mi hijo guarda silencio, dice, cállate. Es lo que está diciendo. Y déjame mostrarte quién soy yo. Hermanos, la mujer, hermanos, obedece. Tengo nomás aceite, muy bien, es poco lo que tienes, no te preocupes. Ahora agarra vasijas, porque ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición. Yo me da risa. Yo no quería ir al campamento, hermanos, pero y ahora que estoy aquí, yo, gracias a Dios por la bendición. No, y tuvieras más, y hubieras tenido más, si hubieras venido listo, vaciado de ti mismo, listo a chambear, listo a trabajar, y verás cómo Dios te bendice. Pero hermanos, tenemos que quitar eso. Hermanos, la mujer obedece, le cree a lo que dice, cree lo que dice el varón de Dios, le obedece, hermanos. ¿Y el resultado cuál es? El aceite no cesaba. Ve con la vecina, ve con el vecino, trae vasijas, porque no está parando. Trabájale y vas a ver cómo Dios se mueve. Hermanos, nos han vendido una filosofía, disculpen hermanos, barata en los cristianos. Ya eres cristiano, no te tienes que preocupar por nada. Dios te va a contestar todo y te va a caer todo del cielo, así como Pedro cuando la visión no, hermanos.
No, 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 no es así. Yo estuve trabajando por 10 años en sábados y domingos, trabajando constantemente. Tenía martes y miércoles o jueves eran mi día de descanso, íbamos a la iglesia. Un día se abrió una posición y dije, Señor, yo quiero esa posición, si usted me da esa posición en mi trabajo de descansar sábados y domingos, yo quiero hacer la obra como hacía antes, yo quiero hacerlo. El Señor me dio eso, me dio los fines de semana. Imagine yo que dijera, gracias Señor, ahí nos vemos. Ya estuviera trabajando otra vez los fines de semana. Pero Dios es bueno. Dios, mi hermano, créame. Dios es bueno. Podemos estar aquí toda la tarde contando las grandes maravillas que Dios ha hecho. Dios bueno. Mi esposa y yo venimos platicando ahorita venimos platicando cómo Dios proveyó en muchos modos, en muchas maneras, cuando no teníamos nada. Pero mis hermanos, cómo gozaba la bendición, cómo gozaba, mis hermanos, los milagros que Dios hacía, porque estabas pegado a Dios. Y es lo que no entendemos nosotros, mis hermanos. Más cerca de Dios estás, mis hermanos, más eres bendecido. Eres más rechazado por el mundo, pero eres más bendecido. Y nosotros, mis hermanos, cambiamos la bendición de Dios como Esaú por un plato de lentejas, por las miserias que este mundo nos ofrece. Mi hermano, mi hermana, recuerda, fe activa. Créele a Dios. Tienes una gran nube de testigos en la Biblia, a donde quiera que volteas. No solamente tienes la Biblia, el Salmo me está diciendo que la creación es otro libro abierto que me enseña a mí no solamente que Dios existe, sino que Dios es poderoso, los atributos de Dios, un Dios que diseñó la creación. Dijo, voy a leerte lo que dijo un gran hombre de Dios que tenía George Mueller. Era un hombre que empezó orfanatorios en los 800 por allá, un hombre de oración. Ese hombre no iba y tocaba puertas, ese hombre oraba y tenía orfanatorios. Este hombre dice, si deseamos fortalecer nuestra fe, no debemos cerrarnos a las oportunidades donde nuestra fe puede ser probada. Por lo tanto, a través de la prueba, la fe se fortalece. Y nosotros le sacamos a la prueba, nosotros le sacamos a la tragedia, hermanos. No que queremos, es cierto, yo no la quiero. Hebreos dice, a la verdad la disciplina en un principio no es de gozo, no es agradable. Pero al final el fruto es de qué, hermanos, de bendición. De bendición. Hermanos, nosotros, mis hermanos, parecemos como, discúlpenme lo que voy a decir desde ahorita, déjenme exhortarle tantito. Estamos como el volcán del Cerro Prieto, ¿verdad? Sabemos que el Cerro Prieto es un volcán y tiene un gran potencial, y la geotérmica está allí, y le están sacando, lo están usando, ese poder, esa fuerza, ¿no? Pero está dormido. Algún día va a despertar. Así somos muchos de nosotros, hermano. Dios ve una habilidad, nos ha cargado de dones, hermanos. Inclusive a veces vemos la oportunidad como algo para glorificar a Dios, y el precio es obedecer. Pero ahí está el volcán dormido, hermanos. No explota, no saca la fuerza, no revienta. ¿Me entiende? No revienta. A veces nosotros como pastores que tenemos líderes, vemos a jóvenes y vemos ahí y decimos, este es el Josué, este es el Timoteo. Cuando el Señor me lleve, él puede seguir la obra si Cristo no viene antes. Y vemos a un aquí, ¿cómo le llaman? A Cerro Prieto le llamamos nosotros, no sé cómo tendrá nombre. Un volcán dormido. Queremos que sea como el Santa Elena, ya que reventó y hizo garras todo alrededor, ¿verdad? Queremos que sea así, hermanos, que el potencial que Dios lo puede usar. Pero hasta que no se vacíe de sí mismo, hasta que no crea lo que Dios dice, hasta que no le ponga, hasta que se aviente, como los toreros cuando viene el toro, ¿verdad? Se viene a matar. Entonces va a poder ver. Hermanos, y quiero terminar esta mañana. Hermano, la última cosa que yo puedo aprender y quiero compartir con ustedes acerca de este pasaje, hermano,
hermanos, es hacer servicial. Versículos 4 al 7 de Segunda de Reyes, dice, Segunda de Reyes 4, dice la Biblia aquí, 4 al 7, entra luego y dice, y enciérrate, y dice, y tus hijos, y dice, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Siguió toda la instrucción la mujer, exacto como se le dijo. Versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose en ella, y sus hijos, y ellos traían las vasijas, dice, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y dice, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos y vivid, dice, de lo que quede. Echen todas las vasijas, dice la Biblia aquí. Ve, haz con las vasijas llenas, ve y véndelas. No solamente siguió las instrucciones, hermanos, sino fue y vendió lo que el fruto, el producto de la bendición. Hermanos, Lucas capítulo 6, versículo 38, le decía que íbamos a ver mucha Biblia en esta parte. Voy a leérselo. Si lo encuentra, amén, ¿verdad? Si no, pretenda como que ya lo encontró, ¿verdad? Y me escucha. Dice la Biblia, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra de Dios, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, dice, darán en vuestro regazo. Dice, porque con la misma medida con que medís, os dice que, hermano, volverán a medir. Los hijos fueron y vendieron de lo que se había proveído, lo que Dios había proveído. Hermanos, mientras que haya aceite, hermanos, va a haber bendición. Y yo creo, hermanos, por lo que dice la palabra de Dios, que si tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal, hermanos, tu vasija tiene aceite. Que la bendición no puede faltar en tu vida. Que los límites solamente te los pones tú, me los pongo yo. Yo creo, hermanos, que aquí hay muchas vasijas en este lugar, aquí en la iglesia. Yo creo, hermanos, que nuestra iglesia aquí se llama, ¿cómo se llama aquí? Dios con nosotros. Creo que Dios ha demostrado que está aquí. Yo creo que la iglesia donde fueron los hermanos, donde dice Dios proveerá, yo creo que Dios proveyó. Necesitamos ser servicial. Necesitamos ponernos a ser activos, mis hermanos. Aquí hay muchas vasijas que Dios quiere llenar, que Dios quiere, mis hermanos, que rebosen, que esa vasija vaya y llene otra, que vayamos y compartamos. Hermanos, sí, su vasija está llena, hermanos, y no diga que no. Lo que pasa, hermanos, es que usted no quiere ir y buscar clientes. Lo que pasa es que usted no quiere ir y llevar. La Biblia nos dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto ir y predicar el evangelio, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. A la mujer le dijo, ve y vende. En Isaías me encanta lo que dice Isaías 55:1, hermanos. Tienes un gran tesoro, tenemos un gran tesoro que compartir. En aquellos tiempos el aceite era valioso. Ustedes tenemos algo bien valioso, hermanos, que podemos nosotros anunciar, que podemos nosotros llevar y vender. Y mire, hermanos, qué grande, mire el precio de lo que usted y yo podemos vender. Isaías 55, versículo 1. ¿Lo tiene, hermanos? A este sí lo voy a esperar. Isaías 55:1. ¿Lo tiene, hermanos? A todos los que, hermano, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, dice venir, dice que, hermano, ¿cómo puedes venir y comprar si no tienes dinero? Venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra, ¿qué, hermano? Alma, vuestra alma,
vuestra alma, lo que el dinero no puede comprar. Hermano, ¿qué no puede comprar el dinero? La salvación, el bienestar espiritual, la bendición más grande. La salvación. La salvación. Hermano, ¿qué tienes tú para vender? ¿Qué tienes tú para dar? Lo que se nos fue dado a nosotros por gracia. Compartir. Dale agua al sediento. El agua que quita la sed para siempre. El pan de vida que sacia el hambre para siempre. Estamos hablando de eso, mis hermanos. Al fin llegará el momento, mis hermanos, que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y lo que hoy batallamos espiritual, las tragedias que vivimos, las pruebas que llevamos, mis hermanos, no más alimentarán una fe. Vamos a estar, mis hermanos, ya por vista, lo vamos a ver. Job lo dijo: aunque deseche esta mi carne, mis ojos lo han de ver. Pablo lo dijo en Corintios, dice: hoy vemos por sombras, a oscuras, a medio, por un velo, pero cuando yo esté allá lo voy a ver cara a cara. Hermanos, aquí estamos por un poco de tiempo. Aquí estamos, mis hermanos, batallándole por un poquito. Pablo lo pone: una leve tribulación. Leve tribulación. Leve, lo apedrearon. Leve, naufragó 2 veces. Leve, tuvo que salir por una ventana. Leve, mis hermanos, lo chicotearon. Leve, mis hermanos, le dieron una muerte honorable. Le mocharon la cabeza los romanos. Y él decía: una leve tribulación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para él el vivir era Cristo, el morir era ganancia. Mis hermanos, nosotros tenemos un tesoro. Se le dijo a la mujer: ve, vende, paga la deuda. Tito capítulo 3 versículo 3, mis hermanos. Timoteo, Tito, Filemón, ahí está en medio. Tito. Cuando lo tengan, mis hermanos, díganmelo. Fíjese lo que dice Tito capítulo 3, versículo 3 al 8. Dice la palabra de Dios: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, como hermanos, como abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿qué, hermanos? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. ¿Para quién, hermano? Para usted y para mí. Hermano, paga. Hermanos, yo no debo a nadie. Somos deudores, hermanos, ¿a quién? A Cristo. Somos deudores ¿a quién, hermanos? A aquel que no sabe de Cristo. Les debemos, se las debemos. ¿Cómo, hermano? Pues sí, le debemos, mis hermanos, porque sabemos a dónde van. Debemos de llevar la palabra. Debemos echarle ganas a nuestras clases de escuela dominical. Mis hermanos, tenemos que echarle ganas. Tenemos que disciplinarnos. Hermanos, que lo que hacemos es llevar una excelencia. Tenemos que... a la mujer se le dijo: ve, vende, paga. Tenemos una deuda con el mundo. Hebreos capítulo 13, versículo 15, mi hermano. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios: así, fíjese bien, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. A ver, ahí le va la explicación. Es decir,
fruto de labios que confiesan, ¿a qué, hermano? Su nombre es Jesucristo, el ungido de Dios, Salvador del mundo. Su nombre. Yo tenía un grupo de música en aquel tiempo que estaba joven, cuando andaba con esas cosas, se llamaba Ixoye, y me encantaba, ¿qué significa Ixoye? Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo. ¿Quieres que te explique? El pescadito, ¿verdad? Pescadito ahí. Hermanos, tenemos una deuda. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15, mi último versículo. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene, hermano? Nosotros tenemos Romanos los miércoles con el grupito de español y hemos aprendido grandes cosas del libro de Romanos. Pablo quería ir a Roma, hermanos. Quería ir con ellos. Pablo estaba ante sus hermanos que quería ser parte del ministerio de los hermanos en Roma. Estaba tan entusiasmado. Él tenía, hermanos, la experiencia que había vivido con Jesucristo y cómo había sido salvo, cómo Dios había manifestado con él, hermano. Él quería, dice el capítulo 1, quería afirmarlos, quería reafirmarlos en la palabra, quería ser parte del ministerio de la iglesia. Y dice el versículo aquí, hermanos, capítulo Romanos 1, versículos 14 y 15, hermanos, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué, hermano? Deudor. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis, ¿dónde, hermano? En Roma. Triste, él no pudo ir hasta cuando fue como preso, pero todo el tiempo quería ir allá, porque se sentía, hermanos, ¿qué? Con deuda de llevar el evangelio, la palabra de Dios. Hermano, sea servicial. Pues yo no tengo mucho, lo poco para Dios es mucho. Y luego Dios te va bendiciendo y tú quieres más y te vas envolviendo más y más en la obra. Hermanos, yo concluyo, hermanos, una vez más recordándole la fórmula. La fe activa produce abundancia. La fe más obediencia igual a bendición. Hermanos, si usted me dice que tiene fe, usted entonces debe de llegar a entrar en la categoría de Hebreos 11, los hombres que supieron esperar, los hombres que le creyeron a Dios. Inclusive la Biblia dice que viendo de lejos lo prometido, no pudieron entrar, pero estaban con Él, se fueron con el Señor. Hombres, mis hermanos, que pacientemente supieron esperar en Dios. Mujeres, mis hermanos, hermanas, que estuvieron ahí constantemente orando a Dios. Hermanos, Roger Müller tenía, este gran hombre de Dios, tenía cinco amigos que no eran salvos. Le pasó más de 42, 45 años estar orando por ellos. A los 2 meses de convertido él, a los 2 meses se convirtió uno de sus amigos. A los tantos años se convirtió el otro. A los tantos años se convirtió el otro. Por más de 40 años estuvo orando por sus amigos. Después de su funeral, a los 2 meses de haber muerto, el último se convirtió a Cristo. Por más de 40 años estuvo orando. Nosotros, si al mes no se convierten, ya dejamos de orar. Hermanos, a mí para que me paguen por quincena tengo que trabajar obviamente una quincena. Para que tú tengas bendición, hermano, obedece a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces me dice si Dios no te bendice. Ahí va a haber tragedias, va a haber luchas, va a haber pruebas. Pero vamos a salir bien librados mientras que le creamos y obedezcamos. La bendición, hermanos, viene en la tragedia también. No tenga temor. Dios está con usted. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más les quiero dar gracias, Señor, por el privilegio y bendición de estar aquí. Gracias por mis hermanos que me invitaron. Es para mí mi oración, Señor, es que usted
Bendiga a los hermanos, los anime. Y que haya más de uno aquí, Señor, que quiera, que si se ha desanimado, está dispuesto a dejar su, no sé, Señor, su ministerio o lo que hace aquí, Señor. Que no se le olvide, Padre, Señor, que nos ha dado una tarea tan especial, Señor, y que no seremos nosotros las estrellitas que el mundo tiene hoy, Señor. Pero que nunca se nos olvide que lo que se ve se acaba. Lo que usted nos da, Señor, es eterno. Padre, bendice al que está trabajando ahorita en tu obra. Al que no también, Señor, enséñale, Padre Celestial, que bien vale la pena el sacrificio. Bien vale la pena, Señor, cuando usted nos dé las coronas en la gloria, poder ponerlas a sus pies, tener algo que poder poner a sus pies al Rey de Reyes, como cuando llegaron los Reyes Magos, que llevaron, Señor, regalos para Rey. Padre, como los ancianos del Apocalipsis, Padre, que agarraron las coronas y la pusieron a los pies y dijeron, no somos dignos, porque Jesús lo ha hecho todo. Qué bendición, Señor, entender, Señor, Padre Celestial, que es un privilegio ser parte del ministerio. Desde que barremos hasta que acomodamos una banca, hasta que llevamos un folleto, hasta, Señor, predicar tu palabra. Padre, gracias por darnos la importancia que el mundo no nos da. Padre, que nunca se nos olvide eso, que pongamos seriedad, Señor, y que, Señor, somos bien importantes. Gracias, Señor, porque un día dijeron, ¿qué hay de bueno en Nazaret? Y mira, bendito tu nombre, Señor, que de ahí vino el Salvador. Señor, quizás digan, ¿qué hay allí? No es que hay, Señor, sino que pueden recibir aquí, Padre. Bendice, Padre, la iglesia. Bendice el liderazgo de la iglesia. Y, Señor, y mueve los corazones, Señor, a ser más serviciales. Y que la tragedia, la prueba, la lucha, Señor, no nos detenga. No nos detenga, Señor, del objetivo. Señor, somos deudores. Padre Celestial, bendiga a su pueblo. Y que, Señor, seamos como ese Jacob, Señor. ¿Qué bendición puedo sacar de esta tragedia? Qué bueno puedo sacar para mí. Y cuando vamos a tu palabra, miramos, Señor, que si te creemos y obedecemos, hay bendición. Bendice a la iglesia, Padre, es suya. Bendiga a su pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.